¿Qué tal, radio escuchas? Donde nos estén viendo, YouTube, Spotify, si nos están escuchando, bienvenidos de nuevo a La Rata con Tiner. El día de hoy, pues bueno, venimos acompañados los de siempre, ¿no? Roberto, Abimael, Luis y su servidor, Elian, ¿verdad? Pues bueno, hoy tuvimos muchísima, pues como, bueno, antes de continuar, queremos agradecer a Curativa por prestarnos con las instalaciones y que mencionen temas que quieran abordar aquí en el canal para que sea más una mayor interacción entre nosotros y ustedes. Sí. Estamos trabajando en sus comentarios. Sí, realmente, si les interesa algún tema de cualquier índole, obviamente lo estábamos platicando justamente, puede que lo abordemos desde un punto de conocimiento, desde nuestra misma ignorancia. En caso de que sea un punto de ignorancia, pues ya nos pondremos al tanto respecto a ese tema, pero sí nos gustaría escuchar sus sugerencias acerca de qué temas podríamos abordar. Es muy importante para nosotros, pues, tener una comunicación, porque este canal, pues, sí es de nosotros, pero también es para ustedes, ¿no, chicos? Entonces, y chicas. Entonces, chiques. Entonces, pues sí, personas que nos estén escuchando. Ya, no me complico, personas que nos estén escuchando, pues sí, esperamos sugerencias y pues bueno, estábamos teniendo mucha discrepancia acerca de qué vamos a hablar el día de hoy y pues bueno, vamos a hablar acerca un poco de lo que es la cultura de la cárcel. Chimamanda Adichie en este libro plantea, es un libro muy interesante, repito, me gusta que lo lean, es muy interesante, pero sí habla, hay un escritor que este libro se relaciona o se habla sobre están en tiempos de antes de la revolución nigeriana. Entonces, hay un escritor nigeriano, perdóname, un escritor inglés que se mete a escribir sobre ellos y empiezan como a censurarlo, como por ser externo no puedes escribir sobre esto, ¿no? Pero la reflexión más grande, o sea, ese es un tema como a tomar en cuenta, pues, pero la reflexión más grande que tengo es que sí actualmente, les comentaba, el que escribe el libro siempre plantea al bueno como bueno y punto, y al malo como malo. Y esta escritora dice que no tiene que ser así. En un taller que da en Nigeria habla sobre que dejen fluir la pluma, sobre todo, ¿no? O sea que... Estás hablando de escritora literaria, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, pues yo creo que hasta filosófica podría llegar a decirse. Porque realmente, te pones a pensar, planteamos el mundo de la manera correctita, entre comillado, para quien escuche Spotify. Sí. O sea, de la manera correctita o de la manera moral, por decirlo de alguna manera. Correcta, sí, o sea, correcta entre comillas, porque pues realmente no es así, ¿no? O sea, creo que todos hemos cometido actos que no son correctos, algunos en su gravedad mucho más alta y algunos que son como levecitos, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Pero ese escritor habla de eso, ¿no? O sea, que si quieres plantear un libro o una historia que se vea realista, que genere un impacto en la sociedad realmente, o sea, que no solamente sea un cuento, por ejemplo. O sea, que si es un cuento que tenga un impacto, bueno, el pinche Principito que tiene muchos sentidos, lo puedes volver a leer y sigue encontrando sentidos, ¿no? O sea, como diferentes cosas. El punto es que los escritores lleguen a comprender que no todo es bueno ni todo es malo. Entonces, el bueno no tiene que ser porque necesariamente estrictamente todo bueno. Puede ser el que engañó a su mujer, puede ser el que en algún momento era pandillero, vendía, etcétera. Esas cosas a las que se refería. Y es como para poner en contexto el por qué nació esta idea de esta temática para abordarla con ustedes. Sí, claro. Bueno, o sea, aquí no voy a ocupar esa frase que estás pensando que voy a ocupar. Pero tiene varios más. Yo no pienso, yo no mentes. Pero sí, o sea, obviamente, pues... Vamos por partes. Vamos a desmenuzarlo, ¿no? O sea, obviamente, pues, existe la mancha ideológica, ¿no? En lo que ya mencionaste acerca de lo que es correcto, lo que no es correcto. Obviamente, pues, sí podríamos abordarlo desde un sentido que es estrictamente como de la naturaleza humana, ¿no? Que le conferimos el bien o lo que está bien o lo que está mal. Sí tendríamos que, pues, analizar de dónde esto, como muchas veces lo has dicho, de dónde viene esto que creemos que es bueno y que es malo, ¿no? Y por qué surge ese tipo de cultura de cancelación, ¿no? Que obviamente, pues, en ese sentido, pues, es más el estricto sentido literario, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se reproduce el contenido? ¿Por qué yo no puedo hablar de este contenido, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que hace que este contenido ¿qué tinte tiene este contenido para que yo no... Porque hay movimientos muy radicales. Hay un libro que decía también es que no sé cómo se llama el autor tampoco, pero hace una crítica sobre Mahoma. No voy a decir nada más porque ya ven que el radicalismo en ese aspecto está muy fuerte. Sí. Hace una crítica sobre Mahoma y fue muy perseguido. O sea, hubo mucho tiempo, o sea, no tiene un ojo,
o sea, ha sido atacado muchas veces porque ni siquiera fue una crítica, fue una mofa de Mahoma. Lo compara con... No quiero al público quién es Mahoma. No. No, porque no quiere amanecer Sí, sin sí, exacto. Es que lo que no quiero es meterme como más conflictos. ¿No? Ok. Porque yo sé que esos movimientos que tienden a radicalizarse mucho. Entonces no quiero meterme nada más. Al final del podcast se lo platico a ustedes y si alguien quiere conocerlo, pues que mande mensaje al Instagram de La Rata Container y podemos expresarle el libro específicamente y de dónde se escucha que este señor fue muy perseguido. Instagram, Container La Rata. Tienen los links en la misma plataforma de YouTube. Sí, ahí, exacto. Pero, pues sí, o sea, hay una radicalización muy fuerte sobre Mahoma, ¿no? Sí. Pero él no habla, o sea, no se mofa como tal. Él lo compara con otra figura, con el diablo, pero como mofándose. Y fue muy perseguido, fue creo, exiliado de su país. Estuvo mucho tiempo viviendo en Inglaterra. La verdad es que les mentiría si dijera que sigue vivo, no tengo ni la más remota idea si sigue vivo, pero sí, o sea, tuvo atentados, O sea, sí perdió un ojo. Sí, exacto, y tuvo mucho tiempo que estar oculto. El gobierno de Inglaterra lo agarró como asilado político. Entonces, sí fue o sea, generó mucho conflicto para él. Sí, claro. Hablando ya de libros, perdón por interrumpirte, o sea, creo que justamente no es un fenómeno aislado, ¿no? Tenemos casos ya específicamente en literatura, esto parece ser que es una crítica un poco más social, ¿no? Sí. Tenemos que justo la literatura y los libros a lo largo de la historia han jugado un papel importantísimo a la hora de la opinión pública, ¿no? Quizás actualmente sea un poco más diluido ese efecto por cuestiones de los medios de comunicación y lo que sea, pero en su momento pues era innegable la influencia que lo tenía a la par que con la prensa, ¿no? La prensa impresa. Está el famoso caso, ¿no? De muchos libros censurados, ¿no? Pero, por ejemplo, unos muy famosos y que a mí personalmente me gustan mucho, los de George Orwell, La Rebelión en la Granja y 1984, fueron libros que fueron muy censurados en su momento, justamente por tratar una cuestión política, ¿no? Se habla de que La Rebelión en la Granja, si bien es expresamente por palabras del autor, es una crítica acerca del autoritarismo inglés, ¿no? Entonces era una crítica a Churchill, también una crítica pues en general a Stalin, ¿no? Y a distintas figuras de la época, que actualmente uno lo puede leer. De hecho, ahí hubo una pequeña discusión en TikTok de esas graciosas, donde... En las redes sociales hablando de redes. Sí, porque hablaba de que es algo que yo también creo, que el libro en general, si bien expresa eso el autor, lo puedes leer y entender como una crítica en general a cualquier sistema autoritario. Sí, claro. Y es lo que le da valor, a mi parecer, tanto de La Rebelión de la Granja como de 1984, que son librazos 100% recomendados, imperdibles. Entonces, pues creo que justo siempre hay, digamos que, fuerzas, ¿no? Que están detrás de la censura de algo, ¿no? Principalmente de poder, ¿no? Y creo que justamente lo que tú ya expresas, ¿no? Y creo que es a donde quieres ir más o menos, es cómo ha pasado este cambio de ser una censura explícita, tajante, de ser exiliado, a ya ser algo como autoimpuesto, ¿no? Sí, o sea, algo que ya nos autocensuramos, por decirlo de alguna manera. Claro, que es una censura ya suave, ¿no? Sí, porque nos regulamos, por decirlo de alguna manera, porque no queremos, realmente es eso. Pues es lo mismo que yo les decía ahorita, porque no me quiero meter en problemas. Eso sí es sencillo, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Y deja tú en problemas políticos. El problema es que siempre lo hemos hablado y por eso no hemos hablado como tal de religión, ¿no? Sí. Y no lo hablaremos hasta un tiempecito. Porque o sea, la religión es un tema más delicado todavía que la política. O ese es mi punto de vista. Yo creo que son parecidos. Sí, Gran palabra, perdón. Pero el punto es que la gente que defiende la religión la defiende más fuerte que la gente que defiende la política. Sí, O sea, es un radicalismo. bueno, o sea, obviamente sin caer en generalizaciones, yo creo que sí es más fácil encontrar un fanático Religioso religioso. que un fanático político. Sí. Sí, o sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, para que seas fanático político, pues sí te tienes que empapar un poco más de... Estar afiliado, ¿no? Sí, ajá, o sea, obviamente puedes partir desde el desconocimiento, ¿no? como muchas personas. Pero pues sí, la parte religiosa sí es más Sí. el desconocimiento porque es más impuesto. Sí, y bueno, y la parte religiosa pues te confiere pues diferentes sentidos sociales que la política en sí mismo, ¿no? Hay un sistema de afiliación que está más marcado, pienso yo, ¿no? Entonces precisamente por eso pues es un tema que genera más viveza, ¿no? Que genera más como pasión, por así Claro, decirlo. porque la religión a final de cuentas se plantea en una persona como una forma de ver la vida. Claro. Sí, entonces... ¿Cómo plantean las ideologías el video Claro, pasado? pues es lo que hablábamos, sí, un filtro, ¿no? Sí, Entonces es una forma en la que ves la vida. No, Vale. No, prometo interrumpirte, pero déjate de Es eso. cierto, tenemos un invitado. Saluda, Víctor. Saluda. Hola.
La religión te la imponen desde que naces. Porque, por ejemplo, en el caso de los católicos, ¿qué es lo primero que hacen? Te bautizan. A los 3 meses. A los 3 meses. Te bautizan, sí. Te bautizan. Luego, a los 3 años, hacen lo que se llama presentación. Luego, ya en la primaria, ahorita está el catecismo muy escolarizado. Son 6 años. Sí. Son 3 para tu primera comunión y otros 3 para tu confirmación. Ya llevas 6 años. Y lo redujeron. Porque yo recuerdo que la primera comunión eran 6 años. Nada más de la primera comunión. Nada más de la primera comunión. Pero si es así, ya lo redujeron. Porque cuando lo presentaron la extensión, sí eran 6 años. En mi caso eran 2, luego aumentaron a En mi 3. caso son 2 meses. 6. No, aparte cada iglesia tiene No, sus- pero, o sea, ¿qué? Estudias más la religión que tu primaria, ¿no? O sea, Prácticamente es lo mismo. Ya después, espérate, luego conoces a alguien que quieres casar, el sacramento del matrimonio. Y pues, así yo, y en el caso de la política, hasta los 18 años que vas a votar. Y es cuando empiezas a ver los partidos políticos, las propuestas de los candidatos. sí, claro, si no estás en una familia Es justo lo que... Ajá, sí, y entramos otra vez a la parte que habíamos comentado también en los pasados, ¿no? O sea, realmente nos está de la política. O sea, y porque realmente es esto, es lo que dice, ¿no? O sea, si queremos realmente criticar algo, tiene que ser a través, como les decía, a través del conocimiento, ¿no? Pero pues, ¿cómo nos vamos a poner a levantar la voz ante un gobierno que funciona o no funciona? Ese ya es independiente. Si no conocemos la política. Sí, claro, si el contenido que es realmente valioso se censura. Exacto, justo. Diste las palabras que no podía, no supe cómo expresar, pero sí, tal cual. Sí. Y ahora... Es que me voltean a ver. Es que como que estás preparado para hablar. Pero bueno, ya que insiste. ¿Qué estamos diciendo? Ahora sí, bueno, el proceso de arraigo de la religión es Claro. muy peligroso. Justamente, o sea, imagínate. Pero no veníamos a hablar de religión. Pero tomando tantito eso, Ajá. recordemos que a consecuencia de este mismo, de la religión, independientemente de cuál sea, muchas cosas son censuradas. Claro. Son censuradas y canceladas. Sí, claro, o sea, obviamente la misma censura aplica a la religión. Ajá. Hay cosas que de la Biblia que han cambiado Y se muchísimo. pueden pensar, pues también la religión tiene influencia sobre la política. Claro. O sea, desde hace años, ¿no? Y ahorita, pero ahorita no tanto. O sea, al final de cuentas, ahorita no hay tanto impacto del religioso. Pero realmente. Por lo las menos crisis- en México. Ajá, sí, por lo menos en México, claro. Porque ya no funciona. No. No, pero es que también, o sea, como que igual ese como proceso de desarraigo que estamos pasando igualmente, Pues, trabajoso. sí es trabajoso, pero, o sea, pero es que te das mucha cuenta de la base de la que parte la religión, ¿no? Pues si abordan muchísimo más acerca de ese aspecto, o sea, por ejemplo, en la Biblia, o sea, es sumamente machista. O sea, la Biblia es sumamente machista y hay versículos específicamente en las que condenan a la mujer por no servir al hombre, ¿sabes? No recuerdo específicamente qué versículos son, pero habla específicamente colocar a la mujer como un objeto servicial para el hombre, ¿sabes? O sea, y esa idea, pues si pasamos Sí, 6 años estudiándola, Y en México ya no está, pero por ejemplo, o sea, ya no está tan instaurado que sigue habiéndose de todas maneras. Pero ¿sabes? Lo que platicamos de Corea del Sur. O sea, Corea del Sur sigue siendo muy industrializada y sí están logrando muchos avances, pero también porque el hombre busca a la mujer servicial y punto, ¿no? Eso, hay un libro muy bueno, otro libro que se llama La Vegetariana, de Han Kang. Okay. Es coreana y justamente expresa ese tipo de cosas. Creo que es importante tomar en cuenta, pues, como los diversos contextos, ¿no? Porque justamente pensamos que debido a nuestro contexto se está disminuyendo, pero en otros países ya ni siquiera están ocupando la religión para eso, ¿no? O sea, ya le están encontrando otro sentido de servir tal cual, ¿no? Es que realmente ya no es la cuestión de, perdón, de ya la religión. Si no creo que les llegué a comentar uno sobre los jóvenes ya son más conservadores, son los mayores. Ok. Entonces, pues en este sentido, pues ya no es necesaria la religión. Ya no es obligación. Sí, ya está arraigado. Ya está muy arraigado, ya es necesariamente solo. Y ya ni siquiera catolicismo. Recordemos que hay más guadalupanos que católicos en México. Sí. Entonces, Y esta también es una figura extraña, ¿eh? La figura materna de México, Sí. pero bueno, sí. ¿qué dirías? ¿Qué dirá Freud ¿Qué diría ¿Qué diría Freud Freud de la esto? guadalupana? de la Pero mamá de pues, México? ya no es necesaria la religión. Ya simplemente por este tipo de sistema que hemos vivido durante tantos años, pues. ¿Pero necesaria para qué? ¿La religión necesaria? ¿Pero para qué? O sea, necesaria, es que, bueno, allá vamos a un tema que... O sea, que ya no se justifican con que es que la religión así lo dice, o la Biblia así lo dice. Simplemente claro, son o sea, cosas que ya no es una imposición. No, más que, es que, claro, necesaria ya parece ser diferente, ¿no? O sea, creo que a lo que te refieres, corrígeme si estoy equivocado, es a que ya no funge como lo que hablábamos. Como ¿no? ente regulatorio. Claro, como ente regulatorio, como exacto, lineamiento, que ya no es
una policía. En el porvenir de una ilusión, Freud al final plantea esto. Yo, disculpen. Bueno, también lo... No, pero sobre todo, o sea, sí, pero allá en Top 20 justamente, o sea, sí habla, pero es más como totémico, o sea, es más este rollo de mataron al animal porque era la representación del padre, sí, y luego lo dejaron de simbolismo. matar. Sí, claro, es como la primera parte de cómo se convirtió en la forma Luego está regular. el porvenir de una ilusión, y luego está, Moisés y... Los 10 mandamientos. No, Una película, ¿no? Te saltaste una etapa. no, porque son de Freud, o sea, son los mismos de Freud. Es Moisés y no me acuerdo cómo iba el escrito, pero, o sea, es Moisés, empieza de Moisés y algo más de Freud. Pero el punto es, al final de ese libro, Freud plantea que, lógicamente, no vamos a poder quitar la religión de chingadazo de todo, y ni siquiera, se ve un poco pesimista, la verdad, ni siquiera dice que lo deberíamos de hacer. No, yo tampoco creo que se debe. Exacto, y porque tampoco creo que finalmente podamos, de hecho. Da una, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de religión. Sentido. Le da, exacto, le encuentras un sentido a la vida. Terminamos rápido. Le encontramos un sentido a la vida, ¿no? O sea, es lo que le pone un significado al que hayas nacido. Sí, a todo en Y a general. muchas personas nos cuesta mucho trabajo. No, y existen, sí. Ajá. Dime. No, y aún así siguen existiendo muchas expresiones coloquiales que dicen, santo Dios. O sea, no lo puedes Jesús de sin verdad, quedarte vergüenza, gracias no lo a puedes Dios, quitar. ¿no? Si Dios quiere. Yo soy ateo. Si Dios quiere, ¿sabes? Pues obviamente sí son cosas que están muy arraigadas en nuestra cultura, porque es una cultura que es católica, ¿no? Obviamente, pues el pensamiento de la religión pues avanza conforme, yo pienso, conforme avanza la filosofía, ¿no? Por ejemplo. O sea, A veces retrocede. Es que yo también, Ah, no, por pero es esto que piénsalo, opino o sea, que la realmente- religión es una propuesta filosófica muy bien aplicada, por decirlo de alguna manera. O sea, muy bien instaurada. Pero a final de cuentas, yo creo que parte de una idea filosófica. Entonces, es que, por ejemplo, Jesús es filósofo. ¿cómo explicas a los politeístas? Sí, O sea, claro. Por eso, pero a lo que me refiero es que la religión, sobre todo la judeocristiana, que parte como de muchas veces son monoteístas, ya después ya se puede arreglar. Ok, bueno, podemos retomar un poco esta cuestión de que está estrechamente relacionada con la política, ¿no? Obviamente está ya instrumentalizada, ¿no? Eso es a lo que te Ajá, refieres justo, con que está justo. aplicada. Ajá. Entonces, pero bueno, volviendo al tema, ¿no? Creo que justamente es importante hablar de esto porque La censura, ¿por qué de la sí, censura? claro, es porque justamente en este tipo de temas que son catalogados como sensibles, más allá de que lo sean realmente o no, son temas que tienen matices, ¿no? Sí. Entonces, Sí. te llegan a pisar callos, ¿no? O sea, creo que justamente eso es parte de lo que, pues de lo que caracteriza estos temas y por qué se catalogan como sensibles, ¿no? Muchas veces cuando empiezas a hablar de religión, cuando empiezas a hablar de política, cuando empiezas a hablar de sexualidad, cuando empiezas a hablar de muchas cosas de ideologías, llegas a pisar callos, ¿no? Llegas de tabús, claro. Llegas a pisar callos y a molestar a ciertos grupos, personas, lo que sea, ¿no? Creo que justamente hablando ya un poco acerca de la autocensura y en general la cultura de la cancelación, que es el tema principal del podcast, pues habría que ver un poco, pues, qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? O sea, porque como hablamos, la censura no es algo nuevo, es algo Sí, que lleva desde toda la historia, desde que se inventó la escritora, casi, me atrevería a decir. Pero como hay una autocensura ahorita, ¿no? Claro, es justo lo que queríamos. Claro, ¿no? Es como qué es lo que influye en que esta censura que pasara a ser un poder fuerte, a pasar a ser como blando, ¿no? Una Ajá. autoimposición. ¿no? Justo, o sea, que pasara de ser una censura de poder a ser una censura que es más bien como socializada, por así decirlo. Exacto. Podríamos argumentar que sigue siendo de poder, pero aquí está la cuestión, ¿no? ¿Qué Ya es no lo que tiene, o sea, ya el pensamos? poder no está encima de ti ejerciendo esa Claro. censura. O sea, Como ya en es, palabras de ya Sigmund es Bauman, como- es líquido. ¿no? exacto, o Entonces, sea, ya es, exacto, justamente ya está dentro de ti, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí, ya impregna todo lo que toca. Es que esto, desde mi punto de vista, sí podría ser como impuesta. Porque estamos ahorita tocando lo que es la censura propia. Ajá. Pero recordemos que estamos con la cancelación, que si bien van muy de la mano, no es lo mismo. No. Una cosa es que te cancelen y otra cosa es que te censures. Sí. Entonces, puede que tú te predispongas cuando sabes que te van a cancelar. Tú mismo te vas a autorregular en tu censura. Miedo a la Eso es funa. exacto. Sí, por ejemplo, ahorita que Es no hablemos de chistoso, tantos. lo del miedo a la funa. O sea, es completamente la base de la cultura que la cancelación. O sea, el miedo a la funa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no quiero decir para que no me funen? Sí, O sea, claro. obviamente sí tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que reproducimos. O sea, más bien, no cuidado, pero hay que sernos responsables de lo que decimos, ¿no? Y justamente yo me refería a la censura de poder y al proceso más bien como socializado de la cancelación.
Porque como muy de la mano de los medios de comunicación masivas, pues bueno, también estos pues son el instrumento, ¿no? En sí mismo para la cultura de la cancelación. Entonces, pareciera que podría ser más regulado, ¿no? O sea, si tú subes tu libro a una plataforma, ¿no? Como lo es el Internet, pareciera que puede ser más regulado, ¿no? Porque es la forma más sencilla de reproducir cualquier medio, ¿no? O sea, un libro, una película, un video, lo que tú quieras. Entonces, ¿por qué existe esta relación, no? Porque sí existe una cultura, una censura de poder que va más focalizada a otro tipo de cuestiones, pero también existe la cultura de la cancelación, que es el proceso socializado. Es un proceso ya más social. Ajá. Bueno, eso es lo que yo pienso. Sí, yo también lo creo. O sea, obviamente, sí tiene muchos matices. Imposible evitar. Imposible evitarlo. Pero sí tendríamos que preguntarnos justamente por qué se empiezan por qué se empiezan a censurar, por qué se empiezan a cancelar este tipo de cuestiones. Yo lo asocio muchísimo, una, con la moral y dos, con lo que dicen que es lo políticamente correcto, ¿no? Este término habría que tratar de desglosarlo, ¿no? Lo que es políticamente correcto, ¿no? O sea, ¿qué entendemos con eso? Porque es algo que Pero sabemos te mucho. pones a pensar, antes fue, o sea, es lo que les decía, ¿no? Antes fue lo que era religioso, o sea, por alguna manera, ¿no? Por cambiar la palabra de religiosamente correcto, ¿no? O sea, y eso religiosamente correcto, yo creo que se ha transformado solamente en el nombre y en ciertos aspectos. Nada más que ahora ya. Podrías argumentar que siempre fue político, ¿no? En el sentido En algún sentido. Sí. Immanuel Kant es el que plantea todas estas ideas, ¿no? Como de esta. Estoy equivocando, güey. ¿Cómo blasfemar? Las relaciones de poder. Sí, las relaciones de poder es de Foucault, ¿no? No, las relaciones de poder parten desde. No, o sea, pero Foucault aborda que todas las relaciones son relaciones de poder. Sí, sí, exacto. Y pues, Nietzsche lo aborda. Pero Immanuel Kant es como que el primer planteamiento que hace justamente. Por eso los derechos humanos tienen mucha influencia. O sea, Kant tuvo mucha influencia en muchos derechos humanos también. Porque hablaba justamente de estas como la regla que ponía la religión en la sociedad se convertía como en política. Según yo, es él que lo dice. No me acuerdo si era de Digo, los mandamientos dicen no matarás y pues está legalmente prohibido matar. Justamente, o sea, sí. Pero, y luego es lo que comentaba en una clase con Víctor, justamente, pues Isaac Asimov, ni siquiera es, o sea, bueno, es filósofo y científico, ¿no? Pero o sea, no es como psicólogo o algo así, planteaba, en una entrevista que le hacen, plantea lo de, pues, sí sería medio pesimista, decirlo de alguna manera, que digamos que el hombre sin religión no pudiera tener reglas, ¿no? O sea, dejarían de existir las reglas. Y ahorita lo podemos cambiar actualmente a el hombre sin un políticamente correcto dejaría de tener ciertas reglas. O sea, pasaría lo que ¿cómo es Yo la creo que película no. esta de 2 horas para sobrevivir? Yo creo que no. Y ahí creo que vamos a volver al tema que abordamos con la escritora nigeriana. Y hablan un poco de literatura, ¿no? Un poco artísticamente. Creo que justamente, y por qué creo que también una obra de literatura donde los buenos sean buenos y los malos sean malos solo porque sí es muy pobre, es porque justamente el ser humano es una cuestión compleja, tiene matices, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el considerar que, o sea, lo hablábamos también en podcast pasados, ¿no? O sea, las causas de las acciones humanas son muy complejas, muy variadas y siempre van a ser mucho más grandes de lo que podemos suponer después de ellas, ¿no? Entonces, decir como que la religión es lo único que mantiene al hombre como bueno, como con ciertas reglas, como socializado. Es una reducción bastante grande, ¿no? Sí, entonces, pero si te pones a pensar, o sea, lo que decía Freud otra vez en el Porvenir de una ilusión, ¿no? Al final cuando se los quitamos. Serían más las bases, porque para todo se necesita una base. Exacto, justamente, o sea, realmente, a final de cuentas necesitamos la religión de alguna otra manera que funcione como censura también, incluso, ¿no? O como, la política también la necesitamos como regulación. Bueno, a lo que iba, perdón por interrumpirte, a lo que iba es que justamente el tratar de poner las cosas así es como intentar enjaular al ser humano en una concepción de bondad y maldad, ¿no? Cuando claramente, eso es el inicio, ¿no? Creo que todos hemos hecho cosas malas, es algo innegable, ¿no? La idea no es no hacer cosas malas, ¿no? Porque eso es inevitable. En algún momento nos vamos a equivocar, ¿no? Somos humanos, ¿no? Siempre vamos a herir a alguien, vamos a decir cosas que no debimos, vamos a comportarnos mal, ¿no? O sea, la idea no es necesariamente como comportarnos bien por miedo a un castigo, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy parecido a cómo funciona la religión, sino... Y vigilar y castigar de Foucault explicando.
Claro, entonces, el punto de todo esto es que el ser humano es más complejo que eso, ¿no? Y creo que debería de ser un tema que se trate a esa altura, ¿no? No me parece como, y ya volviendo nuevamente al tema, no me parece que esta idea, esta cultura de vamos a cancelar, por decirlo de alguna manera, todo aquello que atente ante esta moral que está de manera políticamente correcta, ¿no? No sé muy bien cómo está ese término. Por eso que habría que clarificarlo bien, que sea como la vara para medir para que las cosas, tanto hablando de censura de libros y lo que sea, lo que se pueda publicar y lo que no, porque a final de cuentas, nuevamente, ¿no? O sea, hay contextos, hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay cosas detrás de eso y creo que sí entorpece un poco, ¿no? Creo que en vez de ayudar, empeora el discurso, ¿no? Creo que incluso puede llegar a haber ocasiones en que se llegue hasta a torcer ese discurso y empieza a hacer más mal del bien que se plantea. De hacer, sí. Pero, pues entonces, como el acuñamiento es encontrar qué es lo políticamente correcto. Claro. ¿Qué es lo políticamente Sí, obviamente tendría que englobar el proceso histórico, ¿no? El proceso histórico de lo que se considera como lo que se considera como políticamente correcto. Entonces tomamos el contexto de lo que ahorita es políticamente correcto. ¿Qué temas son sensibles para la población? ¿Qué temas son sensibles para el oído político, para los estratos que son más altos? ¿Y qué es sensible para mí como persona, ¿no? Lo políticamente correcto, por lo general, no atenta contra las sensibilidades, ¿no? Entonces, yo no atento contra tu ideología, yo no expreso mi opinión sobre tu ideología porque es lo políticamente correcto. ¿Por qué? Porque yo respeto tu opinión, porque yo respeto tu creencia. Entonces, si nos ponemos en ese rollo de que yo no me expreso porque es lo políticamente correcto o modulo mi expresión porque es lo políticamente correcto, entonces caemos en este punto de autocensura. Ya no es cancelación, ¿no? Porque ya la cancelación ya tendría que implicar el proceso de yo reproducir mi pensar y que me cancelen. ¿No? O sea, ya es un proceso de autocensura. Entonces es muy importante, es muy, muy, muy importante. Como la frase esta, ¿no? Que les decía otra vez también. No todas las personas son respetables, más no todas las opiniones son respetables, ¿no? O sea, es más o menos a la idea de... Sí, o sea, si pasáramos nuestra vida sin criticar nuestros pensamientos, realmente jamás habría progreso, ¿no? Jamás, y eso lo abordamos en sí, la curiosidad. Ajá, porque es la curiosidad y además las revoluciones así funcionan. Las científicas, las ideológicas, parten de una base que es del cuestionamiento. Entonces, bajo esa premisa, pues todo es cuestionable, ¿no? O sea, todo es cuestionable. El problema es que ahora nos tenemos que modular, ¿no? Nos tenemos que modular. Porque ahora ya nada es cuestionable. Porque ahora ya nada es cuestionable, ¿no? Y ves, es lo que me refiero con el contexto histórico, ¿no? Social histórico. ¿No? En este momento, pues, como estamos en una red de comunicación masiva, pues, sí es muy difícil encontrar un espacio, un lugar donde puedas reproducir tu opinión sin que se te critique, pero no de forma constructiva, sino destructiva. Dostoyevsky era el que decía la frase esta, ¿no? De los inteligentes tendrán miedo de pensar porque para no ofender, o dejarán de pensar para no ofender a los idiotas, o algo así era la frase de Dostoyevsky. Pues no estoy seguro, hermano. No me acuerdo. Sí, era de Dostoyevsky, pero no me acuerdo también cómo iba a tal cual la frase. Y hay un escrito igual otra vez voy a decir Asimov, pero pues es que no cita a quien tú quieras. Es que Asimov, no pagamos nada, no pagamos menciones. El señor ya ni vive, güey. No se va a cobrar. Vamos a pagar regalías. No, ¿cómo se llama? El punto es que Asimov habla justamente de cómo le ponemos la verdad o decimos que ahora es lo políticamente correcto porque una masa dice que es lo políticamente correcto. Cuando a pesar de que lo que sea correcto realmente, como una persona es la única persona que sostiene lo que es correcto y la masa es la que dice que es lo políticamente correcto, pues entonces nos guiamos porque la masa nos está orientando hacia allá. No, ¿cómo se llama el escrito? Lo voy a buscar y lo mismo a ver si lo podemos poner abajo en la descripción de YouTube o algo así, del escrito o la entrevista o un video que hable sobre eso. Pero está interesante. Hace ratito, ¿cómo máxima qué? La máxima pragmática. Que se supone que habíamos entendido, o bueno, yo lo había entendido, no sé, corrígeme, que eran estas ideas que todos teníamos en común y las hacíamos la verdad. Justo, entonces así funcionaba la ciencia. Sí. Ajá. Entonces, si tú dices que no es correcto, pero la masa dice que es correcto, ¿a quién le creemos? Es que el punto de la masa, creo que estamos confundiendo un poco.
La máxima pragmática habla de Pierce, que yo Ajá. siempre les decía hace rato, escribe con las nalgas. Horrible, güey. ¿Por qué no hubo PIS 2? Porque Por se eso. llama algo. Exacto. Pero sí, a mí se me hace una idea muy revolucionaria, o sea, esa idea de la máxima pragmática. Entonces, esta idea de que, como les decía, ¿no? Tenemos un concepto de... Yo les hablo de Aristóteles. ¿Qué expectativa tienen de Aristóteles? O sea, ¿qué se viene a la mente de ustedes de Aristóteles? Ah, se murió, ¿no? Era un filósofo griego, nunca viajó en avión. No comía hamburguesas. No comía hamburguesas. Es un Nunca ejemplo escuchó muy, voz. muy burdo, ¿no? Nunca escuché a vos. Sí, sí. Yo, en muchos aspectos de estos, en mis expectativas concuerdo mucho con expectativas de ustedes. Es como decimos, es que, pues sí, tenemos más o menos el mismo entendimiento de la ciencia, ¿no? Del concepto de Aristóteles, pues. Entonces, eso es lo que es más o menos la máxima pragmática. Y no podría relacionarse, ahí me vas a corregir, no podría relacionarse con esta dichosa frase que se menciona, que es de que una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Sí y no, porque al final de cuentas, o sea, tiene cierto rango de sentido, pero la máxima pragmática al final de cuentas es de ideas reales. Bueno, no, es que no, tienes razón. No Es habla que- en el escrito jamás habla de si se puede aplicar una mentira o una verdad. Tienes toda la razón. Eso sería interesante investigarlo. Sí. En el escrito que tiene, otra vez, ¿cuál es el nombre del escrito? Pero son como periódicos, o sea, ni siquiera es un escrito como para periódicos. No sé si sea para un periódico, pero es como una nota. O sea, ni siquiera dice si o sea, no habla si se puede expresar para verdad o mentira. Y tienes toda la razón, o sea, podemos aplicar esta máxima pragmática también para las mentiras, güey. O Y sea, se vuelve claro, verdad. y se vuelve Porque, verdad. nuevamente, gravitando nuevamente al tema principal. Gracias. Cuando Nos está bajando así. habíamos hablado de, Con todo ese calor. hablando ya justamente y tratando de aterrizar esos conceptos hacia lo que es políticamente correcto, Llegamos- nuestro filtro de llegamos a de la- las palabras. Estoy sorprendido. Siempre es el que habla más técnico, güey. Y ahora O sea, tú eres el que está filtrando todo es que hoy para no hacerlo más entendible, güey. hoy no vine preparado. Hoy no me preparé, perdón. Pues justo creo que podemos aterrizarlo un poco a esta cuestión de encontrar, como decías, ¿no? ¿Quién es la masa? ¿Quién es este grupo de personas que tienen la verdad, ¿no? Sí, que tienen lo que es correcto, ¿no? Porque justamente hablabas de que tiene que ser una mayoría, ¿no? Pero realmente es una mayoría actualmente, ¿no? Creo que muchas veces podemos, este fenómeno que es como una minoría ruidosa y una mayoría silenciosa. Entonces hay veces en que es una minoría que hace mucho ruido, que realmente es la que cambia este discurso público, que hace más ruido que una mayoría Mayoría que pues es silenciosa. más silenciosa, ¿no? Entonces, no, hablamos de lo políticamente correcto, ¿no? Ya aterrizando las cuestiones reales, que nuevamente, ¿no? Hay que aclarar que aquí no estamos moralizando para nada, ¿no? Vamos a intentar hacer como un acto de, ¿no? Pues ser De totalmente separarnos un imparciales, poco ¿no? de la moral, porque pues vamos a hablar justamente de temas sensibles, ¿no? Entonces, cuestión de agenda, ¿no? Política. Comunidad LGBT, ¿no? O por ejemplo aborto, ¿no? Que son dos temas sensibles que están, que justamente podrían encajar, ¿no? Si nos ponemos estrictos en esta cuestión de lo que es políticamente correcto acerca de qué opiniones tienes acerca de estos dos temas, ¿no? Ahora, estas opiniones, lo que es correcto, son dictaminadas por quién, ¿no? ¿Por qué grupos y cómo es que su opinión influye en lo que debe hacer, ¿no? Pero nuevamente, no estamos diciendo si hay como, no estamos moralizando. No estamos diciendo que es bueno y que es malo, No, ¿no? O sea, solo para estás nada. tomando el ejemplo nada más. Sí, es para como- especificar. Entonces, ahí es donde entra lo de la mayoría, ¿no? Si estamos hablando de que debe ser una mayoría, pues obviamente la mayoría de población es heterosexual, heteronormada, ¿no? O sea, eso es una mayoría. Entonces, ocurre este fenómeno que a pesar de que es una mayoría, no tiene digamos, el discurso políticamente correcto, aunque es una mayoría. Entonces, ¿cómo podemos explicar estos fenómenos? Pero bueno, y por ejemplo, pero ahí Sí. no entraría lo que es lo que está bien, lo que está mal, es porque el ser humano es un ser social y entonces busca como que la aceptación social y entonces va a lo que la mayoría dice. Ahí, o sea, volviendo, o sea, no sé si lo planteé mal, ¿no? Lo que me refería es que justamente, porque claro que no, o sea, lo dijo Liam, ¿no? Cuando una persona hace esta cuestión de adecuarse al discurso políticamente correcto, se hace normalmente por un miedo a la funa. Y la funa no es más que Vergüenza te retira. social, ¿no? Claro, te quitan derechos sociales, ¿no? O sea, tú cuando estás funado, te quitan ciertos privilegios sociales, ¿no? Estás mal visto por tu sociedad. Entonces, pero nuevamente, ¿no? O sea,
qué grupo es el que está implantando este tipo Que de... estás mal visto, claro. Ujú, claro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Porque si nos vamos a que es una mayoría, que yo no creo que sea una mayoría, esa es la idea, ¿no? No es la mayoría quien decide esto. Porque si fuera así, el discurso, o por lo menos a mi entender, ¿no? Que puede estar muy equivocado, sería que, por ejemplo, bueno, que de hecho lo fue por durante mucho tiempo, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Que justo el discurso heteronormativo fue durante mucho tiempo lo que era políticamente correcto. Ahora está este cambio por una serie de movimientos sociales Sí, sin impacto. cambios. Eso también hay que abordarlo. Vamos a Claro, hablar más sí. adelante de los movimientos sociales. Los movimientos sociales que generan este cambio en el discurso social, ¿no? Esto en este caso en específico. Obviamente hay muchos casos en los que cada proceso es diferente. Entonces, por eso solo sale la pregunta, ¿no? De cómo es que se llega a instaurar realmente lo que es políticamente correcto. Creo que yo entendí a lo que te referías a la sociedad. Porque Elian dijo algo muy bonito al principio, que lo políticamente correcto va por intereses sociales, individuales y de personas de poder. Sí. Entonces, pues estas personas de poder pues, tienen que amoldarse a las necesidades sociales para poder estar de un lado para que la gente te siga. Y ahí va el contexto histórico que estamos Ajá. mencionando. O Exacto. sea, que fue justamente como lo abordaste. Porque dice, lo políticamente correcto antes era lo heteronormado. Y pues a la gente de poder le convenía decir, no, pues sí, es que eso es lo normal y es lo que está bien. Y pues obviamente la gente lo iba a seguir. En este caso podemos mencionar un partido político que era el PAN. Sí, eso es el funcionamiento El que tiene familia lo tradicional panista. Ahora pues ya no, ahora sí vemos del otro lado de la moneda. Pues si bien el partido de Morena no es completamente de izquierda, pero sigue un discurso de izquierda en el que dicen ahora ya lo políticamente correcto es la visibilidad de la comunidad LGBTQ+, pues obviamente pues le vamos a dar la razón a esto. Sí, que es justamente lo que decías de la cultura de la funación. Yo no quiero que me funen, voy a donde me dice la convenga. moneda, Y alinearme a este... Exacto. y a me funan. social. Nuevo concepto. Sí, justamente, o sea, pues sí, el debate radica obviamente en si tendríamos que alinearnos o si tendríamos que cuestionarnos, ¿no? O sea, Nietzsche diría que te cuestiona. O sea, lo que les decía del superhombre, ¿no? El punto de Nietzsche es ser capaz de ser creador de morales y de éticas. Eso es el superhombre Nietzsche. Pero no simplemente así, en vano, de crear morales y éticas, ¿no? Claro, O sea, obviamente, sí, porque crear una religión, güey. porque soy edgy, ¿no? Y Pero vamos a rendirle culto a esta rata. Exacto, güey. Sino más bien es porque tú eres un ser individual. A pesar de que seas colectivo, o sea, seas un... ¿Cómo dijimos? Me suena lo hacemos en aquel entonces. Sí. Eres un... individualmente social o individualmente colectivo, como quieras decirlo. Pero al final de cuentas, Nietzsche planteaba esto, pues también eran, o sea, eso hay que entender, contextualizarlo, ¿no? Claro. Que era un filósofo muy solitario, bla, bla, bla. Nunca fue realmente tan expuesto como después de que falleció y etcétera, ¿no? Pero, pues sí planteaba esta idea maravillosa del superhombre de, pues, en el Hacia los Zaratustra. Lo has leído, no. Ya lo empecé a leer, pero en línea. Ok, bueno, pero es muy, o sea, el punto es que en Hacia los Zaratustra justamente habla de este superhombre. Y Nietzsche ni siquiera se plantea como superhombre tampoco, o sea, no es como que, ay, es el señor se cree superhombre, ya, Sí, con bueno, eso, sí, sí, no. O listo. sea, realmente, no, es crear tu moral y tu ética a partir de tu entendimiento de la moral y de la ética. Lógicamente, eso es, creo que a lo mejor, no sé, la verdad es que no he investigado como más allá si él lo planteaba, pero yo creo que la idea de, pues también sin afectar a nadie más, ¿no? O sea, eso creo que es por lógica, ¿no? Sí. O sea, crea tu propia moral y tu ética con ciertas limitaciones también, pero pues ahora retomando otra vez a Asimov en esta entrevista que dice, es lo que les decía en la entrevista hace rato, es... Se me olvidaron las ideas, Sí, no te preocupes. es... de que, o sea, si dejo de ser o dejo de tener normas de la iglesia, no es porque, o sea, no voy a ser malo ni bueno, sino porque también voy a caer ante las reglas de mi propia... como mi propia conciencia, ajá, como mi cargo de conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que, o sea, tomando estos dos de la mano, creo que es más o menos lo que quería, o sea, lo que quería llegar con el superhombre, ¿no? O sea, Es un poco como un estatuto superior del desarrollo moral individual de una justamente, persona. o sea, que busques, tal cual, que busques ser creador de tu propia moral y tu propia ética. Insisto, sin atacar a alguien más, sin Pues sí, ya siendo más transgredir. con un lenguaje más coloquial, generar tu sentido de identidad, tus propios valores y Justamente, sí, es lo que Posiciones. dice tal cual. Sí, o sea, acepto tus propias convicciones. Yo creo que más que otra cosa es, o sea, ser capaz de ser tú mismo, pues ese es el punto principal, ¿no? O sea, ser tú mismo sin llegar a transgredir a alguien más. O
sea, ya creo que ya, como, yo insisto, es mi palabra, no es Sí, totalmente o sea, verdad, pero es como mi interpretación a través de haber leído a Nietzsche y haber leído y escuchado a Asimov. Creo que es como la combinación que le podría dar a lo mejor a estos dos autores. Pero pues también es, como dices, ¿no? O sea, estamos regulados ahorita por lo políticamente correcto. sí, y ese que plantea Nietzsche acerca del superhombre, güey, a mí me parece muy interesante porque, o sea, realmente es posible. O sea, realmente es yo como hombre deslindarme de la Claro. sociedad. O sea, Complicado. o sea, es muy complicado eso. Deja tú de la sociedad, más bien yo le pondría el nombre de la normativa social. No, ok. En vez de, Claro, o sea, como pero- tal de la sociedad, no lo pondría tanto Sí, porque, porque pues, hicimos sociedad, estás como infiriendo que me voy a alejar de la sociedad. sí, justo, exacto, por eso, pero para, o sea, yo sí te entendí, pero como para aclarar un poquito más a lo Ajá. mejor, o sea, que es como de esa normativa social, Sí, es como alejarse de esa normativa social. Y realmente, pues, es que sí es muy complejo, güey. Sí, Y por eso Nietzsche, en Hacia los Zaratustra, no me acuerdo qué es el tomo, pero ya es por los ciento y cacho, bueno, los como capitulitos que tiene, que no son capítulos, son fragmentitos, habla de que estamos mucho más lejos, estamos mucho más cerca del mono, el hombre, que del superhombre. O sea, imagínate la distancia que él plantea que existe, ¿no? Y luego plantea lo del camello, león y niño, Niño, ajá. que también es otro, es que no, Otro- es otro Otro ejemplo, mar de otro cosas. ejemplo creo que ahorita que lo procesé. Ven que dije lo de los emos en aquel entonces. Ajá. Eran personas que se alejaban, pero estaban ahí nada más, pero pertenecían a otro grupo social. O sea, era yo, nadie me entiende, me voy a morir, Dax, voy a escuchar Panda y a Moderato. Y me voy a entender con el que no me entiende. Voy a entender, Sí, exacto. justo. O sea, no te puedes desprender, Sí, pero claro. tienes que crear tu propia esencia. Sí. Pero ahí tú no estás perdiendo el sentido del superhombre, pues a lo que me refiero. Porque al final de cuentas no estás siendo puro de espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. O sea, estás cayendo De pura en- casualidad, Nietzsche no le robó la idea a Maslow. No, Lo de la autorrealización. No, problemas técnicos. Acción. volvemos. Volvemos. Bien. ¿En qué estamos? ¿En qué nos quedamos? Que Nietzsche le robó la idea a Maslow. Está loco, más o menos, más A bien ver, a ver. nuevo que Es Nietzsche. más nuevo que Y No aparte, entiendes un chiste. no, porque de Nietzsche no me va a estar hablando pendejada. No, Aquí, es bien Mira, amargado. mira, cortamos toda tu frase y empezamos. Mira, mira, a ver, o sea, Por eso nadie te quiere en la escuela. teniendo en cuenta, güey, que, bueno, suponiendo que la moral y la ética están impuestas por la sociedad, pero Nietzsche habla de la generación de la moral y la ética propia, o sea, ¿realmente existiría como tal ese sentido ético y moral propio? ¿O estaríamos ya hablando Sí, de un ser que sí es inmoral, bueno, amoral, y un ser que es aético? No. O sea, eso sí hay que aclararlo muy claramente, Ajá. que no es dejar, o sea, no es ser amoral y no es ser ético. O sea, no. Es, por favor, por eso dices creador de morales y ética. Lo dice en el Zaratustra. Creo que lo dice al principio. Okay. Televísalo, hijo. O sea, no tal cual, pues, pero sí lo dice. Y sabes, a mí hay una frase en El Caminante de Sombra que me gusta mucho. No sé si a lo mejor me va a hacer pelotas, pero que en El Caminante de Sombra dice: a veces hay que estar al nivel de las plantas. Y yo creo que tiene sentido en el sentido de, pues el nivel de las plantas es bajo, ¿no? O sea, se refiere, no, yo lo entendí como que no al nivel de intelecto de las plantas, que ya ves que ahorita los tenemos a las plantas como, ay, son súper... La conciencia del universo. Sí, exacto, pero no, o sea, más bien yo, en su época, ¿Quién ¿no? dice eso, güey? Es que Para que le vaya a partir la madre, ¿no? O El sea, diablo dijo. El diablo, dijo hace rato, Liam, güey. le va a partir la madre, güey. ¿Qué estás diciendo, No, es güey? una persona que Los chakras. Como consumidor de ayahuasca. ¿Te habló un árbol, güey? No, güey, espérate. Lo O sea, amarró. obviamente, pues, este tipo de información de nicho, güey, pues, me tuve que empapar un poco, güey, ¿sabes? No porque comulgue con la información, vamos a dejar Hay que eso hacer muy una claro. crítica. Sino porque simplemente a mí me interesó mucho. Sí, sí, sí. Porque Curiosidad científica. había un autor que se llamaba Aldous Huxley, no sé si lo han leído, Sí, sí, sí. que se llama Las Puertas de la Percepción, ¿no? Y que el mundo feliz. Y Ajá. ganas que- Y en las puertas de la percepción, ¿no? O no me acuerdo cómo se llama el libro. Él se dopó con psilocibina, ¿no? Y él explicó muchas cosas acerca de un proceso como pues, estilo terapéutico. Y el ayahuasca, como de, no sé si terapéutico, pero sí que como te de... gusta drogarte, güey. Espérate, güey. Eso no se dice aquí. O sea, obviamente yo escuché muchas cosas sobre este proceso que es como
de, pues, de autoconocimiento, por así decirlo. Entonces, como en este empaparme de información, pues se habla como de un universo que es conjunto y que Sí, sí. con las plantas. O sea, obviamente no es que las plantas sean la conciencia, pero, o sea, es como un punto de vista general. Sí, no, sí, sí. Yo Yo antes también, decía- también es Yo entender. lo que te decía acá de que estaban en las plantas, ¿sabes? Yo entendía que pues, todas las plantas se sentían En iguales, el ¿no? suelo. Sí, o sea, a ras de suelo, o sea, güey, ubica. Puede ser más como este pedo de solo existir, ¿no? O sea, es a lo que me refería justamente, o sea, es lo que quería llegar. Cállate la boca, cabrón. Es que Me roban habla. las ideas. Mira, pues sí, O sea, es eso, sí, no, es que estás bien, güey. O sea, justamente estás a un nivel, por decirlo, de plano existencial, o sea, de existencialismo tan puro, por decirlo de alguna manera, que no te preocupas por X o por Y razón, güey. Solo O sea, sí, existes. solo existes, justamente. O sea, estás en un nivel tan pegado a la tierra que solo existes. Yo creo que eso es lo que se vería más adelante. Porque aparte también, o sea, si voy a criticar, conozco el filósofo y la neta es que ya el Zaratustra es un pinche libro que está muy volado. O sea, ya estaba muy avanzado en su enfermedad para empezar, ¿no? O sea, ya fue de sus últimos escritos, y no me acuerdo, si no es que el último libro como tal, fue el último que publicó, uno que sacó, porque pues ya estaba muy avanzado en su enfermedad, ¿no? Entonces hay disparidades muy cabronas hacia los altos, que yo creo que mucha gente le ha querido encontrar muchos sentidos, güey, cuando pues Solo es un realmente pequeño delirio. ya eran delirios, güey, o sea, ya eran delirios de una persona con neurosífilis, güey. Entonces ya es muy, una sí afectación muy grande, sí. Y bueno, y es que Y justamente el que te decía, perdón, el nacimiento de la tragedia, es como me gusta mucho, pero es como la otra contraparte. Es un filósofo de 18 años que plantea el nacimiento de la tragedia, hace una crítica revolucionaria, pero desde un lenguaje que él quiere que se vea como muy específico, muy por decirlo de alguna manera. Y muy técnico. exacto, pero pues siendo un güey de 18 años, que al final de cuentas es un güey que desde los 16 años, desde los 12 años había escrito ya tenía ideas sobre lo bueno y lo malo. O sea, ya hay escritos de Nietzsche desde que tenía 12 años, se planteaba que era bueno y malo, güey. A los tazos, a los dos. Claro. Yo comía tierra, güey. Hablando de reflexiones, Reflexiones en la etapa oral. Creo que justo ya hablar de moral y hacer un tema pues, más extenso, ¿no? Creo que, Es que es maravilloso, merecería o sea, la pena pero revisar yo- muchos. Ahí me atrevería a decir que si planteamos moral y ética, sí tendríamos que plantearnos a lo mejor nosotros un solo día que sea de 3, 4 horas No, claro, por eso. y Es un recortarlo tema- en fragmentos, ¿no? Porque sí, es un tema muy extenso, ¿no? y hay interpretaciones creo de las que- interpretaciones de las interpretaciones. Creo que lo que podemos rescatar hasta este momento, ya enfocándonos nuevamente a lo que Gracias, Luis. pues es un poco esta idea de que la moral está constituida, ¿no? Está construida por una serie de factores que son externos, ¿no? Volviendo al tema de la censura, creo que, bueno, más que la censura, la autocensura, ¿no? Hablamos un poco también de que eso, pues sí que entorpece, ¿no? Este propósito, ¿no? Creo que justamente este proceso de autocensura lo que impide es justamente que se den este tipo de conversación. El hablar no puedes tener un progreso real acerca de un tema sensible si no hablas de ese tema. Es tema sensible, ¿no? Entonces, justamente ya pasando a temas concretos, ¿no? Seguramente les ha pasado, ¿no? Es como el meme que estás comentando en Facebook y preguntan, ¿qué tinta usa tu impresora, no? Y dices, negra HP, ¿no? Y te censuran. Y es como, hola. No, entonces creo que hay temas de los que se tienen que hablar, ¿no? Al final de cuentas. Y a pesar de que, y no necesariamente porque estés, ese es el problema, ¿no? Y creo que tiene que ver un más ideas poco. para describir lo que les decía de la radicalización de los movimientos. La radicalización de los movimientos. Sí, O sea, me diste muy bien la idea. Eso es para el próximo capítulo, no me robas el tema. ¿O no? Ay, ¿O no? Nos moriremos. no lo sabemos. Entonces, justo creo que ya hablando más ya hablamos acerca de lo que es lo políticamente correcto, hablamos un poco de cómo esto lleva a una autocensura, ¿no? Ahora creo que estaría bien tratar de conectar todos estos puntos para tratar de darle forma a lo que es la cultura de la cancelación, ¿no? Porque es que todos estos fenómenos que ya indagamos bien llevan a que las personas como tal, porque como decías, si bien hay una parte que es meramente de intereses políticos, porque son políticos, y económicos también, Sí. hay una parte donde es la sociedad misma. Necrofílicos, decía Schopenhauer y Somos una decía sociedad Nietzsche. Somos una sociedad necrofílica. Buscamos el interés en las cosas, o sea, bueno, placer en las cosas materiales.
cosas muertas, las Las cosas cosas inertes. las cosas que no se inertes. mueven. Bien. Sí, por eso, o sea, ellos Sí, claro. decían que es las cosas inertes, pero más sencillito, exacto. Entonces, entonces, ¿cómo es que esto influye, no? ¿Y por qué es que estos procesos hacen que una sociedad, ya como un conjunto, como una masa, se comporte de la manera en que se comporta, ¿no? Que es un fenómeno que está burbujeando mucho ahorita, ¿no? Que realmente tú dices algo en internet, ¿no? Que creo que también, por lo mismo que está siendo cada vez más común, ha perdido el peso que tenía antes, Que ¿no? antes, claro. Antes una funa era desastre, ¿no? Ahora creo que tienes dos cada semana. Entonces, ha perdido un poco esa fuerza, ¿no? Que claro que sigue habiendo funas fuertes. Pero la cuestión es qué es lo que hace que una persona dentro de un grupo, que una sociedad misma, llegue a tener esta clase de comportamientos autoagresivos, ¿no? Que la misma sociedad se limite de una manera tan agresiva hacia ciertos temas, ¿no? Hay cuestiones que ya no puedes, obviamente hay opiniones que son muy funables, ¿no? Sin embargo, hay que... claro, fundables. claro. Sin embargo, creo que hay que entender un poco toda esta cuestión, ¿no? Se habla de contexto, se habla de la forma en la que se dice, ¿no? De intenciones más que nada, ¿no? Y hay una... ¿Qué es lo que orilla, ¿no? ¿Qué es lo que orilla a nosotros como sociedad? Que nos atraiga tanto esta idea de cancelar a alguien, ¿no? De decir, tú ya no tienes el derecho a hablar, tú ya no tienes el derecho a pertenecer a esta conversación social por lo que acabas de decir. ¿Sabes qué? Víctor tocó algo que es muy importante respecto a ese tipo de respuestas. Obviamente, pues va a ser desde una perspectiva que sí tiene que ver con humanismo, y ahí te va por qué. No solo el proceso de alineación social se da en el yo formar parte del movimiento porque es lo políticamente correcto, sino también en la réplica de acciones dentro de este movimiento que me confieren la identidad dentro de este grupo, por así decirlo. Entonces, para palabras más sencillas, no solo estoy formando parte del grupo, que es el que funa, sino que también estoy ejerciendo la funa, porque me hace sentir parte del grupo. De la funa. Entonces, es la réplica de la acción. Entonces, soy participativo, bueno, me alineo socialmente con este grupo y para reafirmar este sentimiento de pertenencia a este grupo, te funo porque no es lo políticamente correcto. Así pienso yo, o sea, obviamente es una perspectiva que es enteramente social. Podemos abordar esa parte que es más bien filosófica, ¿no? En la que, por ejemplo, justamente fue la duda que le planteé a Roberto, ¿no? Que existe como esta peligrosa tendencia a percibir a las personas como amorales y como aéticas, ¿sabes? Como no se perciben a sí mismos como parte del grupo de la normativa. Yo me atrevería a decir incluso que está funcionando, pero a ver si me das la razón. Porque me atrevería a decir que aquellas personas que están siguiendo al pie de la letra lo que un grupo les impone son las personas que se vuelven aéticas y amorales. Claro, es la idea que me acaba de surgir, me acaba de hacer eureka. Por eso que justo, que claro, no es como si, es como todo lo contrario a un superhombre, ¿no? O sea, ya llegas a este punto donde no desarrollas tu propia moral, tu propia ética por un proceso reflexivo, sino que simplemente sigues lo que está ocurriendo, ¿no? Y siento que ahí castigas lo que se está castigando, repudias lo que se está repudiando y se vuelve un proceso transaccional que es modificable, ¿no? Lo cual es no, sí, complicado, no, sí, ya, es que ya me diste, sí, está muy profundo. De vuelta, güey, sí. Profundo eso, güey. Entonces ya no, entonces ya eres lo contrario, superhombre. Ya eres la antítesis de Nietzsche, güey. ¿Cómo la planteas? Eres un pinche, a mí me cuentas, eres el pinche camello que planteaba Nietzsche. Eres el güey que carga con lo que le imponen en la sociedad. Claro. Eso es el camello para Nietzsche. Somos camellos ahora. Ahora, ¿por qué es que la sociedad se está volviendo así? Porque esto creo que es un fenómeno que es nuevo. No estaba pasando. Social, ya sabemos, pero no quiero decirlo yo. Hay que extender este asunto. ¿Qué consideramos, no? O, bueno, ya que tenemos redes sociales, ¿no? Pero podemos extenderlo a massive media, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación masivos, ¿no? ¿Qué es? Yo siento que es un poco la recompensa social, ¿no? Creo que estamos ya muy adecuados. Claramente somos animales sociales, ¿no? La mayoría de nuestros comportamientos pueden ser explicados, si bien no es la única explicación, pero pueden ser explicados por una situación de recompensa social. Sí.
Entonces, ¿qué pasa cuando a una masa, a un grupo de personas, los pones en una maquinita de recompensa social, ¿no? Creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? No sé si tengan alguna perspectiva diferente a esto. No, pues, Yo creo ajá. que más que eso, yo incluso lo propondría más como realmente es comodidad, güey. O sea, ya no buscas salir de algo que te da comodidad. Somos Claro, porque un conformistas. proceso reflexivo es complicado. ¿no? Sí, Aspectos. exacto. Entonces Es te quedas, incómodo. justo, entonces te quedas como, insisto otra vez y repito lo del camello, güey. O sea, te quedas en ese, pues, es así, me cargan todo y traigo Zona de todo. confort. Exacto, traigo todo cargando, pero no voy a hacer la de malas que si brinco a León de Nietzsche, que ya levanta la voz, que ya critica, ya empieza a querer levantar la voz. Te funan. Exacto, güey. Sí. Viste justo, bien, güey. Ya no puede ser el niño, ¿no? O sea, Ya no puede ser el niño. Ya no puede ser el niño. Sí que, o sea, es camello, león, niño. Oye, pero ¿qué tanta influencia? Bueno, nada más pregunta rápida. ¿Qué tanta influencia tiene una filosofía estoica en el pensamiento nietzscheano? Nietzsche, lo que me mama Nietzsche, discúlpame la palabra, es porque nunca se encasilló en un solo pensamiento filosófico. Pero ¿sabes qué? Yo sí veo muchísima influencia estoica en... Pero te pones a Nietzscheano, pensar, espera, escucha, sí, porque tiene mucha influencia estoica, pero también hay una crítica que hace a los presocráticos. ¿no? Y es muy estoico ese pedo que hacen los Sí. presocráticos. Bueno, no todos, pues, pero Sí, en sí. que no, o sea, Bueno, esa es el mi duda. punto, ajá, y luego, pues también se lo puede considerar Nietzsche vitalista, ¿no? Porque busca el entender la vida dentro de la propia vida, pero también se lo puede entender nihilista con el eterno retorno de lo mismo, Sí, que nada le encuentra sentido, güey, o sea, nomás es regresar a lo mismo, pues. Que malo o bueno, como lo quieras interpretar, es independiente, pues. Pero esa es más o menos la idea. Y puedes catalogarlo de pragmatista, güey, También. incluso de pragmático, o sea, Bueno, eso, a mí por eso me encanta tanto a Nietzsche, porque siempre, o sea, sí realmente fue el filósofo que yo creo que se separó de los conceptos filosóficos que se tenían, güey, y fue mezclando. Es muy diferente. pero como por que intentó ejemplo, replicar el superhombre en sus obras, ¿no? yo creo que no. Más bien, los decía hace rato de lo del deseo, de que yo se los planteé muy psicoanalista, ¿no? Pero ese punto de realmente expresaban sus deseos no cumplidos a través de sus obras. Entonces yo creo que más bien, como él no pudo llegar a ser el superhombre y a separarse de los conceptos reglamentarios de la sociedad, entonces los expresó a través de literatura, güey. Okay. Entonces, también como en su mente él seguía perteneciendo a una etiqueta filosófica, esto lo separa, o sea, a través de sus obras trató de expresar y que no se viera él mismo en una etiqueta filosófica. También eso de las etiquetas filosóficas pues está mal, ¿no? O sea, poner a un filósofo como solamente pragmatista, como solamente racionalista, como solamente empirista, bla, 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 está mal, güey, porque reduces el pensamiento del De filósofo. hecho, es casi pensamiento antifilosófico, ¿sabes? Sí, justamente, sí. Bueno, Pero ese, o sea, esto es a lo que o sea, más o menos quedó, ¿no? Sí, no, O sí. sea, te no entendí. lo podemos definir. Y a mí yo tengo un pleito Encasillar. con el estoicismo. ¿Sí? Muy cabrón, porque se me hace una forma de vivir la vida. Se va a escuchar bien grosero, pero es lo que estamos hablando, güey. O sea, como la antítesis de Nietzsche. O sea, se me hace una forma de vivir la vida como tengo todo, ya me jodo porque ya me pasó, ¿no? O sea, lógicamente tiene muchos matices sí, el claro, hay estoicismo. diferentes tipos. Sí, claro, hay pero- diferentes autores que elaboran. Exacto. Y yo no me jacto de solamente decir, ¿sabes qué? Me gusta el nihilismo, porque pues tampoco, güey, o sea, A mí lo que me molesta es el estoicismo popular, ¿no? O sea, como la visión de internet que hay. justamente, ese es pinche coaching, güey. Eso es estoicismo popular. Pues gracias, tal cual como dijiste, otra vez. Sí, O sea, sí. Entonces no me gusta, a mí, desde mi perspectiva, a mí el estoicismo no se me hace grato, güey, ese tipo de para la estoicismo. lectura. A mí en general, o sea, te puedo decir que en general con diferentes filósofos, sí. sobre todo Bueno, no con hay, griegos. no hay que separarnos tanto. Perdóname, sí, ya me estaba yendo mucho, sí, no. Pero bueno, el punto es que, o sea, ya para relacionarlo con acá, lo que te decía es que el estoicismo se me hace muy similar a, nada más, pues, o sea, es como, es otra vez el Sísifo, güey, pero pues mal planteado, ¿no? Entonces no voy a hablar del Sísifo. Es como, estoy cargando las cosas, pero estoy contento porque estoy cargando las cosas, eso se me hace el estoicismo, güey. Entonces... Sí, que en un proceso reflexivo. Pues, o sea, sí, digo, O sea, lleva un proceso reflexivo. O sea, estás, como por decirlo de alguna manera, yo pienso que el estoicismo, desde mi pensamiento totalmente, y no soy totalmente letrado del estoicismo, somos el camello, ¿no? Estoy cargando las pinches cosas y sí me estoy cuestionando que estoy cargando las cosas. Las tiro, es un ejemplo, ¿no? Pero después digo, no, pues es que pues, son parte de la vida, ¿no? Son parte de cómo tengo que vivir, pues me las puedo subir, güey, y sigo caminando.
sea, ya reflexioné, Sí, pero no brinqué al león, güey. Sí, o sea, justamente es eso. O sea, el estoicismo sí es el aceptar las cosas y nada más. O sea, como entender que todo forma parte de la vida, por así decirlo. Pero no llega a ciertos maestros que estoy teniendo en mente. Pero no promueve como la felicidad a través del estoicismo. Bueno, por lo que yo he leído, sé que el estoicismo no se promueve como el que seas feliz con las cosas que te pasan, simplemente que aceptes que las cosas suceden y que vivas con ellas. A mí se me hace muy bueno, se me hace una filosofía muy seca, muy... Ahí está. O sea, digo, obviamente hay pensamientos más profundos como el quitarle el valor a las cosas materiales, ¿no? Que Sí. eso es una base muy buena que a mí se me hace del estoicismo. Pero bueno, regresando al punto de vista filosófico acerca de la funa, ¿no? Pues obviamente, fue lo que comentábamos, si una persona que no está acoplada a una normatividad que es ética o moral, se percibe fuera de una sociedad que lo percibe al mismo como una persona que es ética y amoral, ¿no? Entonces, justamente por eso estábamos abordando como esta parte de Nietzsche específicamente, para que no piensen que estamos hablando a lo güey, o sea, sí tiene una relación. Que también a veces la neta, pero ahorita, no. Pero bueno, alguien nos hace Regresando tantito a la cultura de la cancelación. Desde un aspecto ya individual, ya no social, porque pues también somos seres individualmente sociales, ¿no? Ya lo hemos repetido, o colectivamente individuales, ya lo hemos repetido innumerables veces. Algo que he meditado a lo largo de estos meses, y tocando un poquito el tema que esperemos que toquemos a futuro, es que los jóvenes, y ya lo hemos dicho, ya no critican. Y ya lo mencionamos ahorita, ya no critican. Son camellos. Son camellos, nada más cargan por cargar. Entonces, Funan por funar. Funan por funar. Ahora, a esta falta de crítica, ya no critican algo que es importante. Y, por ejemplo, ya metiendo tantito lo que somos nosotros, que somos psicólogos. Nosotros como psicólogos de formación, ¿qué hacemos cuando analizamos un caso o algo que se dice? ¡Respóndanme! ¿Qué hacemos? Pues bueno, ¿Juzgamos o criticamos? No, bueno. Criticamos el discurso. Claro. Pero se analiza, güey. Tenemos que analizar el discurso, no le podemos dar una situación de que es buena o mala, simplemente lo analizamos. En esta situación, los jóvenes ya no analizan el discurso, atacan a la persona y es donde viene la funa. Porque ya no critican lo que realmente lo que tiene que ser, simplemente son camellos que atacan a la persona. Sí, porque llevan una carga, es lo mismo, es la carga de la moral y la ética estructurada, por decirlo de alguna manera. Pero aparte son camellos criticando a camellos, no es como que estén criticando a niños o leones, güey, ¿sabes? Claro, creo que Abby dio en el clavo en este aspecto de decir que se ataca a la persona y no se ataca al argumento. Eso creo que es el problema más grande, ¿no? Porque justamente lo funable está en el discurso, no está en la persona. Claro. Entonces, no hay una intención real de cuando tú funas a alguien, de que esa persona cambie, ¿no? De hecho, no, todo lo contrario, ¿no? Lo que buscas es que se cancele, que se expulse de la sociedad, que ya no esté inmersa en esa situación, ¿no? Desde el odio. Ahí podemos entrar. Claro, pero... Pero estás oprimiendo a alguien. Sí, no estás criticando a lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Que nuevamente podemos elevar esto mucho, pero lo que queremos expresar aquí es que la crítica se tiene que hacer, ¿no? Podemos pasarnos horas hablando de términos, pero tenemos que aterrizar indudablemente esto en la vida diaria, ¿no? Tenemos que lograr aterrizar todo esto porque si no nos sirve de nada, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ser críticos, ¿no? Que no funemos por funar, que no seamos camellos en ese sentido, ¿no? Que no estemos solamente en un río que nos lleva a la corriente porque es cómodo. A veces el hacer las cosas correctas significa nadar a contracorriente, ¿no? Significa ir en contra de lo que los demás dicen. Y eso puede ser incluso hasta peligroso, ¿no? Es incómodo, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no? Si seguimos en este sentimiento y en esa situación de no criticar y no realmente ponernos a pensar qué es lo que estamos criticando, desde dónde lo estamos criticando, volvemos al pensamiento crítico que concluíamos el podcast pasado, ¿no? Es esta necesidad una necesidad real ya de la sociedad de volver a ser críticos, de volver a pensar realmente de manera profunda las cosas y no necesariamente a elevarnos a términos grandes, ¿no? El pensamiento profundo no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a un pensamiento más encaminado hacia una búsqueda de una verdad, ¿no? De una verdad que te criticas, es curiosidad, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Creo que hemos perdido
gran parte de esa curiosidad. Ya no preguntamos ese tipo de cosas, ya no nos cuestionamos por qué las cosas están mal, simplemente decimos está mal porque está mal, güey. Entonces, ahí es donde radica la cosa, ¿no? Creo que hay un punto importante y creo que es algo rescatable todavía y algo que deberíamos apoyar más, justamente los movimientos sociales. Creo que muchas veces por cómo funcionan los movimientos sociales tiende a ser esta minoría que empieza a hablar, ¿no? Esta minoría que se levanta. Te voy a contar ahí porque eso de los movimientos sociales. Depende de qué movimiento social. No, hay que tratarlo. En otro Sí, tema por eso. aparte. O sea, esto ya es para terminar. O sea, Ok. esto ya es justamente lo que vamos a hablar después. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y creo que tenemos que rescatar todo esto, ¿no? Porque al final de cuentas, si no hay crítica, no hay avance, ¿no? En todos los aspectos. Y si nos estancamos en la comodidad, no nos vamos a estancar, sino que vamos a retroceder. Y eso es muy peligroso. Fíjate, y justamente, bueno, yo siempre vivo mucho con ese pensamiento de que el idiota es muchísimo más feliz que la persona que se cuestiona, ¿no? Si lo van a hacer, que sea por convicción, que sea por interés genuino de querer cambiar a sí mismo, ¿no? Y esto es algo que tratamos desde el ámbito que es clínico, ¿no? No podemos ayudar a una persona que no se quiere ayudar. Entonces, Suena a choro de psicólogo malo, pero es No, real, pero o es sea, real, es la realidad. O sea, sí, en donde quieras, psicología. O sea, Hasta en psicología. medicina, o sea, si la persona no quiere, puede hacer, tú como médico no le puedes obligar a nada. Sí, si una persona es demandada, si no contrata un abogado, donde quieras, cualquier ámbito se puede aplicar. Una persona que no quiere ayudarse a sí mismo, no le puedes ofrecer ayuda, ¿estás de acuerdo? Se lo Obviamente, puedes pues, ofrecer, pero sí, No, claro, no sé, bueno, se les ofrece, pero no te las aceptan. El chiste es que, obviamente, lo que dices, pues sí engloba algo muchísimo más amplio de lo que estoy aterrizando, pero es justamente eso, ¿no? Como acuñar este pensamiento a algo que sea un poco más sencillo y aplicable social, ¿no? Obviamente, el problema es que cómo hacemos que las personas se quieran ayudar a sí mismas. Y pues es a través de estos espacios, ¿no? Soy ferviente creyente de que a través de estos espacios como vamos a fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Por eso queríamos abrir este tipo de espacios y pues esperamos que esta conversación les haya generado más dudas. espero que sí. Que más requiere que sí, es que yo creo que lo principal, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, no buscamos generar soluciones, buscamos generar no buscamos Curiosidad. la respuesta. Ajá, no buscamos la respuesta, buscamos que 4 güeyes que tienen perspectivas diferentes de las cosas hagan dudar a más gente para que esa gente cree sus propias ideas. Diría Eso es muy importante, una ¿no? psicóloga Crear tus contemporánea, propias no sé si la conozcan, la doctora Roxanne. No. No lo ubican, es una psicóloga contemporánea. Les recomiendo leer un poquito de ella. No es como que la gran cosa, pero es muy buena, es española, si me equivoco. Nosotros contenemos la información, ¿de acuerdo? Bien o mal la tenemos en nuestra cabecita, bien por ahí. Los psicoanalistas la tenemos en el inconsciente. Los cognitivistas dirían que ya lo procesamos y está almacenado. Muy bien. Dice Roxanne, conocer es fantástico, es bonito, es hermoso tener conocimiento, pero es más bonito compartirlo. Y es un placer que no se puede comparar con. Y conocerte se llegar a la náusea, diría ya por saber. Y una cosa que quiero agregar es que esto es de Benjamin Franklin. Ay, güey. Completamente raro que es iluso pensar que uno puede llegar al conocimiento sin incomodidad. Eso es importante. Y, Tenemos que estar incómodos. Es algo y me gusta que cerremos con esa frase el día de hoy. Así que, pues bueno, me gustó mucho este episodio, espero que a ustedes también les haya gustado. Radio escuchas, YouTube videntes, como quieran, adictos al Tinder, no me interesa. ratas. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo soy Liam. Soy Luis. Yo soy Avi. Yo soy Roberto, denle like y suscríbanse y compartan si pueden. Hasta la próxima. La rata continúa, chicos.